¿Alguna vez has sentido que tu vida está estancada, pero tu mente nunca descansa? ¿Que hay una inquietud constante dentro de ti, una molestia que no sabes de dónde viene? La ansiedad moderna es una epidemia, pero ¿nació realmente ahora? ¿Y si te dijera que lo que sientes ya fue descrito hace casi un siglo por un filósofo que creía que el problema no está en el mundo, sino dentro de ti? Jean-Paul Sartre decía que el ser humano está condenado a la libertad. Condenado. No es un regalo, ni una gracia, es un peso. Eres libre, y eso significa que no hay nadie sosteniendo tu mano, no hay un camino listo esperándote. Eres responsable de cada elección, y es exactamente esa responsabilidad la que corroe la mente de tanta gente. El mundo actual nos obliga a correr, a planificar, a tener control. Pero Sartre explicaría que esta desesperación por el control no es casualidad. Es un intento inútil de huir de la angustia de la existencia. Puedes llenarte de metas, de reglas, de distracciones, pero en el fondo lo sabes. Sabes que al final del día todo depende de ti. No hay garantías, no hay destino, no hay nadie que venga a salvarte, y ese vacío puede ser sofocante. Por eso, la ansiedad que sientes no es un simple error biológico o un problema exclusivo de tu mente. Es un efecto colateral de la libertad. El problema no es que estés demasiado ansioso. El problema es que estás vivo. Y Sartre tiene mucho que decir sobre eso. Si despertaras mañana sin pasado, sin nombre, sin rastro alguno de quién fuiste, ¿qué harías? ¿A dónde irías? ¿Cómo elegirías vivir? Al principio, esta idea puede parecer liberadora, un reinicio absoluto, un espacio infinito de posibilidades. Pero piénsalo de nuevo, cuanto más miras ese vacío, más aterrador se vuelve. Lo que parecía libertad se transforma en una prisión invisible donde cada decisión pesa como una sentencia definitiva. Jean-Paul Sartre vislumbró la esencia de esta sensación y la llamó angustia existencial. Él argumentaba que no solo somos libres, somos condenados a ser libres. No podemos escapar de la libertad porque no hay un guión predefinido a seguir. ¿Dios? ¿El destino? ¿La naturaleza humana? Nada de esto existe como un manual de instrucciones. El hombre está solo, sin excusas, escribió Sartre. Y esta libertad ilimitada viene con un coste: la responsabilidad absoluta sobre quiénes somos. No podemos transferir nuestras elecciones a un plan mayor o culpar a fuerzas externas por nuestras indecisiones. Esto significa que, a diferencia de lo que muchas veces queremos creer, nadie puede decir quién eres, excepto tú mismo. Pero, ¿queremos ese poder? ¿Soportamos esa responsabilidad? La ciencia parece estar de acuerdo con Sartre. El psicólogo Barry Schwartz, en su libro La paradoja de la elección, explica que cuando tenemos demasiadas opciones, nuestra ansiedad crece en lugar de disminuir. Si solo hay un camino posible, no hay espacio para arrepentimientos o dudas. Pero cuando hay infinitas direcciones, cada paso parece una apuesta arriesgada. ¿Alguna vez has sentido esa parálisis al tener que tomar una gran decisión? ¿Un empleo? ¿Una relación? ¿Un cambio de vida? La incertidumbre de elegir mal se vuelve un dolor insoportable, exactamente porque no hay nadie que pueda garantizar que estamos tomando la decisión correcta. Sartre describe esta experiencia con un ejemplo brutal. Imagina a un soldado en la Segunda Guerra Mundial que necesita decidir entre quedarse para cuidar de su madre enferma o ir a luchar contra el enemigo. Ninguna autoridad
puede decirle cuál es la decisión correcta. La moral tradicional no resuelve el dilema. Si se queda, puede ser acusado de cobardía. Si se va, puede sentirse un traidor del amor que le debe a su madre. ¿La única solución? Elegir, sin excusas, sin justificaciones cósmicas, simplemente decidir y asumir las consecuencias. Y es aquí donde Sartre nos coloca ante el espejo más cruel de la existencia. Nadie puede decirnos cómo vivir, y esa soledad fundamental nos aterroriza. Si existe un personaje que encarna esa angustia existencial, es Hamlet. Tiene todas las razones para actuar. Un padre asesinado, un trono usurpado, una verdad brutal ante sí. Pero no actúa, piensa, piensa, piensa y se paraliza. Con cada posibilidad, un nuevo peso. Ser o no ser. Esta no es solo una cuestión de vida o muerte. Es el dilema de quien se ve ahogado en la libertad de elegir quién quiere ser. Lo mismo sucede con Raskolnikov, de Crimen y Castigo. Mata a una prestamista porque quiere demostrarse a sí mismo que es un hombre extraordinario, alguien por encima de la moral convencional. Pero después del crimen, ¿qué encuentra? Culpa, angustia, delirio, porque, en el fondo, percibe lo que Sartre ya sabía. Somos libres para decidir quiénes somos, pero no somos libres para huir de las consecuencias de esa decisión. Y esta es la verdad que nos atormenta. Puedes ser cualquier cosa, pero cada elección que haces excluye todas las demás. Cada sí es 1.000.000 de noes. ¿Y si estás eligiendo mal? ¿Y si, al final de la vida, te das cuenta de que seguiste el camino equivocado? Es por eso que la ansiedad existencial es diferente del miedo común. El miedo tiene un objeto, algo específico a evitar. La angustia no tiene un enemigo definido. Es el peso invisible de la libertad total. Es mirar el abismo de las infinitas posibilidades y saber que, al final, solo hay un responsable, tú. Imagina que estás solo en una habitación, nadie te observa, nadie puede juzgarte. En ese momento, tu existencia parece libre, sin peso, sin culpa, pero ahora, de repente, se abre una puerta. Alguien te ve, sin decir una palabra, esa mirada ya hace algo contigo. Te sientes observado, interpretado, definido por otra conciencia. ¿Quién eras? Antes de esa mirada ya no importa. Ahora eres aquello que el otro ve en ti. Este es el punto central de la famosa idea de Sartre. El infierno son los otros. No porque los otros sean malos o crueles, sino porque nos aprisionan en una identidad que no controlamos totalmente. Puedes pensar que eres libre, pero tu libertad choca con la manera en que los demás te perciben. Al principio, vimos que la angustia existencial nace del peso de la libertad. Aquí encontramos su otra cara, la ansiedad que proviene de la mirada ajena. Al fin y al cabo, ¿quién soy yo? ¿Aquello que creo ser o aquello que los demás creen que soy? Sartre describe esta idea en una escena icónica. Imagina que estás espiando a alguien por el ojo de la cerradura. Estás tan concentrado que te olvidas por completo de ti mismo. No piensas en tu nombre, en tu rostro, en tu imagen. Solo existe el acto de observar. Pero de repente, oyes pasos detrás de ti. Alguien te ha visto. En el mismo instante, te ves a ti mismo a través de los ojos del otro. Ya no eres solo un observador. Eres el invasor,
el espía, el culpable. Incluso sin decir una palabra, la mirada del otro te ha lanzado a una identidad que no elegiste. Esto explica mucho sobre el mundo en que vivimos. Desde niños, aprendemos a moldearnos para ser aceptados. Nuestros gestos, nuestra apariencia, incluso nuestros sueños. Todo se ve afectado por el miedo al juicio. La pregunta, ¿qué pensarán de mí?, gobierna la vida de mucha gente. Estudios de la psicología social confirman el impacto de esta mirada. En un experimento famoso, llamado el efecto de la audiencia, los psicólogos descubrieron que las personas tienden a cambiar su comportamiento drásticamente cuando saben que están siendo observadas. Esto va más allá de la timidez. Estamos constantemente negociando nuestra identidad con la mirada de los demás. Piensa en el mundo de las redes sociales. ¿Qué son los likes, los comentarios, los seguidores, sino la versión moderna de la mirada sartreana? Nunca hemos sido tan vigilados, nunca hemos sido tan definidos por la opinión ajena irónicamente, nunca hemos estado tan ansiosos. Sartre nos ayuda a entender por qué algunas historias nos resultan tan familiares. ¿Quién no se ha sentido como Gregor Samsa, el protagonista de La Metamorfosis de Franz Kafka? Un hombre que despierta transformado en un insecto grotesco y al percibir la mirada de repulsión de su familia, entiende que ya no es él mismo. La mirada del otro lo condena. Es una aberración, un peso, una carga. O piensa en Jay Gatsby, de El Gran Gatsby. Construyó una vida entera basada en apariencias, intentando ser visto como un hombre grandioso y digno de amor. Pero cuando las luces de la fiesta se apagan y los invitados se van, ¿quién es realmente? ¿Qué queda cuando los ojos del otro ya no están ahí para sostenerlo? Esta es la gran tragedia de la existencia humana según Sartre. Queremos ser libres, pero al mismo tiempo queremos ser reconocidos por el otro. Queremos ser únicos, pero también aceptados. Queremos ser auténticos, pero morimos de miedo a no pertenecer. Y es así como nace un tipo muy específico de ansiedad. La obsesión por agradar, por encajar, por no decepcionar. Sartre nos alerta de que este deseo puede transformarnos en prisioneros. Cuando vivimos solo para ser vistos, dejamos de existir para nosotros mismos. Si el infierno son los otros, la salida no es huir de la sociedad. Lo que Sartre nos enseña es que debemos tomar el control sobre nuestra propia identidad sin dejar que la mirada del otro nos reduzca. Esto no significa ignorar a los demás, sino entender que, al final, somos nosotros quienes elegimos quiénes somos. Y esa quizás sea la idea más liberadora y aterradora al mismo tiempo. Nadie puede definirte, excepto tú mismo. ¿Alguna vez te has mentido a ti mismo? No esas mentiras pequeñas, como decir que vas a empezar la dieta el lunes. Estoy hablando de la gran mentira, esa que te cuentas para evitar el dolor de enfrentarte a quien realmente eres. Esa que transforma tu vida en un teatro donde representas un papel para los demás. Y peor, para ti mismo. Jean-Paul Sartre llamó a esto mala fe. No es solo un autoengaño común, sino una estrategia desesperada para huir de la verdad más insoportable. Somos libres. La libertad, como vimos, es aterradora. Si eres realmente libre,
entonces cada elección tuya es una declaración sobre quién eres. No hay excusas, no hay destino, no hay justificaciones externas. Eres el autor de tu propia vida. ¿Y qué hacemos ante esto? Huimos. Creamos historias reconfortantes para convencernos de que no teníamos elección, que el mundo nos obligó a ser así, que no somos responsables de lo que nos convertimos. Sartre ilustra esto con un ejemplo simple. El camarero de un café se mueve demasiado rápido, habla de manera exageradamente educada, su postura es casi teatral. No está solo sirviendo mesas, está escenificando el papel de camarero. Se convence de que es solo eso, como si su esencia fuera servir cafés y anotar pedidos. Pero no es solo un camarero, es un ser humano que podría ser cualquier cosa. Sin embargo, al aceptar su papel y esconderse dentro de él, huye de la libertad de ser más que eso. Él es, pero finge no ser. Ahora piensa, ¿cuántas personas conoces que hacen exactamente esto? ¿Cuántas viven dentro de etiquetas como si fueran solo un cargo, una relación, un título, una condición? Soy tímido, soy así desde niño, no tengo elección. Todo esto puede ser mala fe. Son excusas para no enfrentar la libertad que duele. La neurociencia confirma la profundidad de esta huida. Estudios muestran que el cerebro odia la incertidumbre. Cuando nos enfrentamos a verdades que nos incomodan, activamos mecanismos de defensa que distorsionan la realidad. En 1956, el psicólogo Leon Festinger llamó a esto disonancia cognitiva, el malestar que sentimos cuando nuestras acciones entran en conflicto con nuestras creencias. Por ejemplo, si alguien se considera una buena persona, pero actúa de manera egoísta, hay dos opciones: cambiar el comportamiento o cambiar la narrativa. La mayoría elige la segunda. No tuve elección. Todo el mundo lo hace. Solo me estoy protegiendo. Así nacen las mentiras que nos mantienen cómodos. Y la ansiedad crece precisamente porque, en el fondo, sabemos que nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Podemos disimular, racionalizar, pero hay algo dentro de nosotros que lo sabe. Emma Bovary, de Madame Bovary, es un retrato trágico de la mala fe. Sueña con una vida grandiosa, pero se casa con un hombre mediocre y se convence de que está atrapada en ese destino. Para escapar de esa verdad, se sumerge en traiciones, lujos e ilusiones. Pero nada es suficiente, porque el problema no está fuera, sino dentro. O piensa en Don Draper, de Mad Men. Construye una identidad falsa para ocultar su pasado, viviendo un papel que él mismo creó. Pero toda su sofisticación y éxito no apagan la angustia que crece dentro de él. Cuanto más finge ser alguien que no es, más se destruye. Esto nos sucede a todos, en diferentes grados. Sartre nos hace una pregunta incómoda. ¿Qué hay de auténtico en ti y qué es mala fe? ¿Cuánto de tu vida es vivida de verdad y cuánto es una huida de la libertad? La mala fe puede traer alivio temporal, pero a largo plazo nos enferma. Sartre lo deja claro. La libertad puede ser aterradora, pero huir de ella es mucho peor. Vivir una vida que no es tuya, sostener una identidad que sabes que es falsa, despertar todos los días sintiendo que algo anda mal, ese es el verdadero infierno. Y si sientes esa angustia,
Tal vez sea hora de preguntar, ¿quién soy yo cuando nadie está mirando? Te despiertas y coges el móvil. Notificaciones, correos electrónicos, mensajes. La sensación de urgencia llega incluso antes de que te levantes de la cama. Necesitas responder, necesitas actualizar, necesitas por obligar, necesitas producir. Un día que apenas ha comenzado ya te exige resultados y sin darte cuenta, eres lanzado a una carrera donde no hay línea de meta. Vivimos en la era de la sociedad del rendimiento, como la definió el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Si en el pasado las personas se sentían oprimidas por reglas externas, leyes, religión, autoridad, hoy somos nuestro propio verdugo. Somos libres, pero esclavizados por la necesidad de ser exitosos. Sartre tendría mucho que decir sobre esto. Él creía que la angustia proviene de la libertad. Pero, ¿y si la libertad se transforma en una obligación de ser siempre más? Ser mejor, ser más eficiente, más productivo, más deseable, más relevante. ¿Qué sucede cuando la libertad se convierte en una carga? Sartre decía que el ser humano no tiene una esencia fija. Somos siempre un proyecto inacabado, un borrador en eterna revisión. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace, escribió. Esto significa que nunca hay un punto final. Nunca llegamos a una etapa en la que podamos decir, «Listo, ahora soy quien debería ser». ¿Y qué hace la sociedad con esta libertad infinita? La transforma en un campo de batalla. Cada uno necesita probar su valor, su utilidad, su éxito. Si antes éramos oprimidos por la culpa, hoy somos aplastados por el exceso de posibilidades. Puedes con todo, pero si puedes con todo, ¿por qué aún no has hecho más? Este pensamiento genera un estado de ansiedad permanente. El tiempo libre ya no es descanso, sino tiempo desperdiciado. El placer no es un fin en sí mismo, sino un intervalo antes de la próxima meta. Ser libre se volvió sinónimo de estar siempre corriendo. Sartre decía que nuestra identidad se construye en la mirada del otro, pero ¿y si esa mirada se multiplica en millones de pantallas, likes y métricas? Las redes sociales han ampliado este efecto a un nivel nunca antes visto. Antes nos comparábamos con personas de nuestro círculo inmediato. Ahora nos medimos contra un universo entero de vidas editadas y filtradas. El problema no es solo el consumo de contenido, es el hecho de que cada uno de nosotros se ha convertido en una marca, un producto. Tu cuerpo, tu tiempo, tus pensamientos, todo puede ser monetizado, optimizado, transformado en un activo. Lo que Sartre veía como angustia de la identidad, ahora se ha convertido en un espectáculo ininterrumpido. ¿Y si no eres lo suficientemente interesante? ¿Y si nadie te nota? Esta obsesión por el estatus, la validación y el éxito es lo que mueve a figuras como Tyler Durden de El Club de la Lucha. Él percibe que la promesa del capitalismo trabaja duro, consume, construye tu identidad. Es una mentira. En respuesta, quiere destruirlo todo, arrancar la máscara del hombre de éxito y exponer el vacío detrás de ella. O mira a los personajes de Black Mirror, especialmente en el episodio Nosedive, Caída en picado, donde las personas viven para ganar buenas evaluaciones sociales. No importa quién eres, importa solo cómo te ven. La sonrisa en el rostro esconde el pánico interno de no ser aceptado, de no encajar.
Y quizás el caso más extremo, el Joker de Joaquin Phoenix, un hombre ignorado por la sociedad que intenta desesperadamente encajar hasta que se da cuenta de que no hay lugar para él en ese juego. Su locura no nace de la nada, nace del rechazo, de la falta de pertenencia, del colapso ante un mundo donde solo hay espacio para vencedores. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sartre no ofrece consuelo fácil, pero nos da un punto de partida: la autenticidad. Esto significa dejar de vivir para expectativas externas, dejar de moldear tu existencia para encajar en métricas, en estándares, en aprobaciones. Ser libre, en el sentido sartreano, no es solo tener opciones, es tener el coraje para asumir quién eres realmente. Esto significa dejar de medirte por lo que los demás esperan. Significa dejar la carrera y finalmente preguntar: ¿estoy viviendo o solo me estoy manteniendo ocupado? Porque al final, la pregunta que realmente importa no es qué has conquistado, sino qué te hace sentir vivo de verdad. Y si te dijera que esa ansiedad que te sofoca no es un error, que no es un problema a resolver, sino una señal de que estás por primera vez viendo la realidad tal como es. La angustia existencial, según Sartre, no es una enfermedad, no es un defecto, no es un trastorno psicológico a eliminar. Es el precio de la libertad. El problema no es sentir angustia, el problema es creer que debería desaparecer. Nunca vas a encontrar un sentido listo para tu vida, porque el sentido no existe antes de que tú lo crees. Sartre decía: el hombre primero existe, se encuentra, surge en el mundo y solo después se define. No eres un proyecto ya escrito, eres un borrador en tus propias manos, y lo que hagas con eso es tu responsabilidad. A lo largo de este video, vimos que la ansiedad surge de muchas formas. El miedo a la libertad infinita, porque si todo es elección, todo puede salir mal. La mirada del otro que nos aprisiona, porque queremos ser aceptados. La mentira a nosotros mismos, porque es más fácil fingir que enfrentar. La sociedad del rendimiento que nunca nos deja descansar, porque siempre hay un nuevo nivel que alcanzar. Pero, ¿y si, en lugar de intentar escapar de esto, aceptas que la angustia forma parte del juego? Sartre sugiere que el verdadero alivio no viene de evitar la angustia, sino de abrazarla como una señal de que estás vivo y consciente. Él llama a esto autenticidad. Ser auténtico no es vivir sin miedo, es elegir quién quieres ser, incluso con miedo. Es dejar de esconderte tras excusas, etiquetas, expectativas ajenas. Es tomar posesión de ti mismo. ¿Y qué significa tomar posesión de ti mismo? Significa entender que no existe una respuesta lista para la vida. El único error real, según Sartre, es vivir como si no fueras libre. Si sientes que estás atrapado en una vida que no quieres, pregúntate, ¿quién te está obligando? Si te sientes aplastado por la mirada de los demás, pregúntate por qué tu identidad depende de ellos. Si te ves repitiendo patrones y excusas, pregúntate, ¿esto es elección o huida? Y si nada de esto trae consuelo, tal vez sea porque no hay consuelo que encontrar. Lo que hay es una aceptación madura de que vivir es arriesgado, incierto, sin garantías, y está bien, porque esa es la única forma de ser libre de verdad. Lo que hagas a partir de aquí es tu elección. Puedes seguir buscando respuestas listas,
esperando que alguien te diga qué hacer. O puedes asumir que nadie puede salvarte de ti mismo. La libertad puede ser aterradora, pero es lo único que realmente nos pertenece. Y al final, no hay nada más humano que eso. Si este video te hizo reflexionar, si en algún momento sentiste que estas palabras tocaron algo dentro de ti, entonces ya valió la pena. La filosofía no está aquí para dar respuestas fáciles, sino para hacernos pensar. Y si has llegado hasta aquí, ya has dado un paso importante. Si quieres apoyar el canal, considera hacerte miembro o usar Super Thanks para ayudar a mantener este proyecto vivo, pero, sinceramente, solo el hecho de que veas, comentes y compartas ya marca la diferencia. El conocimiento crece cuando se difunde, y cada persona que se une a esta conversación la hace aún más rica. Así que, gracias por estar aquí. Gracias por pensar, por cuestionar, por no aceptar respuestas listas y sobre todo por seguir buscando. Porque al final, eso es lo único que realmente importa.